Dios lo bendiga a todos nuestros amigos. En esta oportunidad nos aprofundizaremos en los eventos importantes del periodo intertestamentario, con los participantes del grupo 23, el pastor Roberto Yalle, el pastor Juan Antay, el pastor Eduardo Acapana, el pastor Rudy Ceballos y el pastor Jorge Yanal. También tenemos la introducción al periodo intertestamentario, el periodo intertestamentario conocido también como el silencio entre los testamentos, en un lapso de aproximadamente 400 años entre testamento y testamento, desde Malaquías hasta Mateo en el Nuevo Testamento. Eventos que ocurrieron, eventos muy importantes, como el dominio asirio. Los asirios gobernaron o ingresaron en Israel del Norte en el 722 a.C., deportando gran parte de la población israelita y dispersando a las 10 tribus perdidas. En el reino del sur, Judá sobrevivió bajo amenazas sirias hasta la caída. También tenemos el dominio babilónico, quien derrotó a los asirios. Babilonia conquistó Judá en el 586 a.C., destruyendo Jerusalén y su templo. Esto marcó el exilio babilónico para los judíos. Durante este periodo se consolidó muchas tradiciones judías y se fortaleció las sinagogas como centro de adoración y enseñanza en ausencia al templo de Jerusalén. Continuando esto, exposición, nuestro pastor Roberto. Muchas gracias, pastor Jorge. Continuando con el desarrollo del tema, tenemos también al dominio persa, que estuvo liderado por Ciro el Grande, que derrotó a la poderosa Babilonia en el año 539 a.C. Estando ya Ciro en el poder en el primer año de su gobierno, dio la orden para que todos los judíos que quisieran retornar a Jerusalén a formarse otra vez como pueblo tuvieran la libertad de hacerlo. Y fueron aproximadamente más de 45,000 judíos, suben a Jerusalén con el deseo de formarse como nación otra vez y reconstruir el templo que había sido destruido por Babilonia. En un comienzo, el deseo por construir el templo empezó y luego se detuvieron. El profeta Ageo y el profeta Zacarías intervinieron allí, quienes fueron usados por Dios para que el templo continuara en su reconstrucción. Luego tenemos también al dominio griego. En el año 331 a.C., Alejandro Magno derrota al imperio persa y todos los judíos ahora pasan a formar parte del imperio griego, también conocido como los helénicos. Luego de la muerte de Alejandro Magno, en el año 323, su imperio queda dividido entre sus generales. Hasta aquí mi participación. Adelante, Pastor Juan. Soy del grupo 23 y me ha tocado esta parte también hablar de la revuelta de los macabeos y la dinastía asmonea. Según la revuelta macabea, Matías y sus hijos, los macabeos, inician una revuelta contra los seleucidas en el año 164 a.C. Recuperan Jerusalén y dedican el templo, gloria a Dios, dando origen a la festividad Hanukkah. Después del gobierno asmoneo, los asmoneos gobiernan como reyes y sumos sacerdotes, aunque su liderazgo es a menudo cuestionado por estados religiosos como los fariseos y saduceos. Hasta aquí mi caso, dejo con todo nuestro amado pastor que va a seguir con el siguiente curso. Dios le bendiga. Gracias, pastor Juan. Bueno, seguimos hablando sobre este tema. Hablaremos sobre el rey Herodes. Herodes el Grande era un idumeo de una región cerca a Judea, cuyos habitantes habían sido convertidos al judaísmo bajo los asmoneos. En el año 40 a.C., el Senado romano lo nombró rey de los judíos. Reconstruyó el templo de Jerusalén. Fue un gobernante que sufrió de paranoia, ejecutando, matando a varios miembros, incluyendo a su familia, esposa e hijos. El dominio seleucidas, o los seleucidas, en el año 200 a.C., los seleucidas, con base en Siria, toman el control de Judea. Antíoco IV Epífanes intenta imponer la cultura griega y prohíbe las prácticas judías, como la circuncisión y el culto en el templo. Profanó el templo sacrificando cerdos y erigió un altar a Zeus. Esto desencadenó la revuelta de los macabeos. Continuamos con el tema. Pasamos al pastor Nixon Ceballos. Continuaremos con el dominio romano. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, incorporando Judea al imperio romano como provincia vasalla. Roma establece gobernadores y controla los asuntos políticos, aunque permite cierta autonomía religiosa.
Podemos citar también a los descendientes de Herodes el Grande, como Herodes Arquelao, que gobernó como etnarca sobre Judea, Samaria y Edom. Fue impopular a su crueldad en el año 4 antes de Cristo hasta el año 6 antes de Cristo. Luego tenemos también a Herodes Antipas, que gobernó como tetrarca sobre Galilea y Perea. Fue el gobernante durante el ministerio de Jesús y estuvo involucrado en el juicio de Jesús. También tenemos a Felipe el tetrarca, gobernó las regiones del noroeste de Palestina, Iturea, Traconitide y otros territorios. Fue considerado un gobernante justo. Gobernó del año 4 antes de Cristo hasta el año 34 antes de Cristo. También tenemos a Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande, obtuvo el favor del emperador Calígula y posteriormente el de Claudio, pero es recordado en el Nuevo Testamento por su persecución a los cristianos, incluyendo al apóstol Santiago en el año 41 hasta el año 44 después de Cristo. También tenemos a Herodes Agripa II, que gobernó desde el año 50 hasta el año 70 después de Cristo. Estuvo presente en el juicio del apóstol Pablo. Lo cita en el libro de los Hechos, capítulo 25, versículo 13 hasta el versículo 27. En el año 70 después de Cristo, tras la destrucción de Jerusalén por el general Tito, el dominio herodiano terminó efectivamente. Podríamos citar también que durante el dominio romano se desarrollaron muchos grupos políticos y religiosos. Dentro de los religiosos tenemos a los fariseos, los saduceos, los esenios. Y dentro de los grupos políticos tenemos a los celotes y a los herodianos, ¿no? Con esto estaríamos concluyendo nuestra participación. Somos del grupo 23. Dios le bendiga a nuestros amados profesores.